Hola, buenos días. Hoy es domingo 24 de marzo del año 2019. Son las 12:30 del mediodía. Habla para ustedes Mario Iván Carratú Molina desde la Florida. Aclaro esto inicialmente porque se han producido aproximadamente 7 audios que muchas personas en las redes sociales lo atribuyen a mí, cosa totalmente fuera de la realidad, por dos razones muy importantes. La primera, siempre me identifico y trato de respetar a la audiencia en todo lo que digo y expreso, sobre todo porque me anima decir la verdad. Y la verdad ni ofende ni apoya. Es simplemente eso, la verdad, lo que conozco, lo que proceso, lo que tengo como experiencia y lo que observo que ocurre cotidianamente en nuestro país y en el extranjero. La segunda condición es que evito ser procaz en mi vocabulario, evito ofender a personas y en algunas oportunidades cuando la presión y el intento de que no se sepa la verdad me puede hacer salir de mis casillas temporal y brevemente, pero no ofendo. Simple y llanamente porque la verdad no puede ofender ni al gobierno, ni a la oposición, ni a los partidos políticos opositores, sus integrantes, ni al gobierno totalitario y genocida que nos destruye, tampoco a los nombres y grados de militares que durante 20 años han destruido a Venezuela, han contribuido a la violación de la soberanía y han incurrido junto con el gobierno, me refiero a la parte civil, en delitos de traición a la patria. Repito, la verdad no ofende ni niega que mi opinión pueda ser expresada porque simple y llanamente es la opinión de un ciudadano transparente y que intenta alertar al resto de los conciudadanos. En esta oportunidad le voy a hablar brevemente de 4 aspectos que es importante que tengamos presente y que no dejemos pasar por alto, bien sea porque el fanatismo y el mesianismo nos invaden, la desesperación por salir del gobierno y por agarrarnos de cualquier cuerpo flotante que me permita salvar la vida, que es lo que yo llamo el efecto náufrago. ¿Qué significa efecto náufrago? Que cuando uno está en la desesperación porque puede perder la vida en el mar, uno se agarra, se sostiene, se apoya, se auxilia con cualquier objeto flotante. En esta oportunidad, la sociedad venezolana, los demócratas, los que hemos perdido la libertad, nos estamos apoyando con cualquier persona o grupo de personas que aparecen intentando orientar la dirección hacia la libertad de los venezolanos. Siempre está presente un comentario muy exacto que hizo el escritor fallecido prematuramente Carlos Rangel, cuando decía en su libro Del buen salvaje al buen revolucionario, decía, los latinoamericanos tenemos un problema, no sabemos qué queremos, pero lo más grave, muchos no sabemos hacia dónde queremos ir. Fin de la cita. Por eso es que mis intervenciones públicas me motivan y me llevan a decir la verdad
Y muchas personas desconocen, no les interesa, no creen, porque están apegados a una esperanza que hasta ahora en 20 años no ha sido fructífera y no nos ha llevado a superficie y a la costa amiga, en este caso la libertad. Por eso quiero decir lo siguiente. Uno de los problemas que tuvo, el primero, uno de los problemas que tuvo la democracia del puntofijismo, sobre todo en la parte final de esos 40 años de democracia a lo venezolano, es que los partidos políticos secuestraron al Estado y muchas veces secuestraban inclusive hasta el gobierno. En una maquiavélica relación medios de comunicación, partidos políticos y empresarios. Y también en algunas oportunidades aparecía el sector militar, sobre todo la cúpula de generales y almirantes que comandaban la institución militar. El callar, el no involucrarse, el no opinar como ciudadanos, el dejar que el partido y el gobierno hiciese y deshiciese de acuerdo a su criterio. Decisiones políticas erráticas, equivocadas, donde se prevalecía el amiguismo, el fraude del buenismo criollo y las relaciones no santas, corruptas, de todo punto de vista, ético y moralmente, inclusive financiera, para mantener el poder y una imagen de gobierno que no lo era tal. Ejemplos hay muchos y no es el momento para evaluarlos. Hice un trabajo, una oportunidad, éxitos y fracasos del puntofijismo en la Universidad Central cuando estudiaba el doctorado de ciencia política, y en esa oportunidad planteé mi experiencia personal más el apoyo académico y de grandes opinadores venezolanos sobre el por qué fracasó la democracia en Venezuela. Básicamente es porque perdimos el espacio ciudadano y se lo otorgamos con armas y bagaje al sector político o a los sectores de poder. Y ahí los ciudadanos quedamos desnudos frente a las decisiones buenas, regulares y negativas de los gobiernos de turno. Yo participé en uno, 2 años y medio, y me pude percatar de eso. Y por ello es que en esta oportunidad alerto esto, cada opinión ciudadana es importante, cada opinión que individualmente sea expresada públicamente tiene que ser respetada y tiene que ser interpretada de acuerdo al origen y la persona que la emite. Hay muchas manipulaciones, es cierto, hay muchas mentiras circulando, es cierto, y hay muchas personas desdibujando la verdad para que el ciudadano crea y asuma que está en una ilusión de fantasía, como fue un libro publicado también en los años 70 por el Instituto Superior de Administración IESA. Fin del primer punto. El segundo punto es el caso del decreto de la Asamblea Nacional que hace 2 días eh, lancé un video porque me pareció un exabrupto y me parece todavía un exabrupto. La Asamblea Nacional no tiene la patente de corso, aunque es el poder del Estado, presidida en este caso por el diputado Juan Guaidó, que a la vez asume el rango interino y el cargo interino de presidente de la República. No puede emitir un decreto de esa manera, sin la consulta a los demás poderes del Estado, en este caso el Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía, y que sea de conocimiento público, o invitar a las diferentes facciones políticas, sociales y económicas y militares en retiro que participan en el quehacer nacional para que le den un respaldo o den ideas de cuál es la mejor manera de actuar en una situación donde las Fuerzas Armadas son y podrían ser determinantes en el futuro del avance hacia la democracia una vez obtengamos la libertad. No hay democracia si no somos libres. No hay democracia ni libertad cuando el ciudadano no puede expresarse libremente y participar, sobre todo ahora, en las decisiones políticas importantes que nos pueden llevar hacia la libertad, la democracia, o nos pueden sumergir
en procesos anómicos, caóticos, por preferencia de grupos sectarios o acción sectaria, como estamos viendo en este momento en Venezuela, en ambos lados. Por eso es que eh, salía al paso ese decreto. En las primeras líneas dice que la Asamblea Nacional es el único poder legítimo. Entonces, ¿por qué la Asamblea Nacional niega al Tribunal Supremo de Justicia? Si ellos lo eligieron, porque tienen la legitimidad del voto popular, entonces ese Tribunal Supremo goza de la misma legitimidad que tienen los diputados, que algunos de ellos fueron escogidos según voto lista y las personas ni siquiera conocían o conocen el background, el expediente, el pedigrí o como queramos llamar de esos diputados que ahora en la Asamblea Nacional tienen el sagrado e importante deber de salvar a Venezuela con decisiones políticas de cualquier índole. Entre ellas, la solicitud del apoyo militar internacional para que pueda haber una ayuda humanitaria, que la ayuda humanitaria viene de las Naciones Unidas vía Cruz Roja Internacional, la organización Cáritas y otros organismos paralelos que controlan, ayudan, inclusive fuerzas armadas multinacionales que puedan apoyar esta penetración y distribución de la ayuda humanitaria, que son 20 millones de personas sumidas en el hambre, la miseria, la ausencia de salud y la represión criminal y genocida del gobierno. Por eso es que este decreto, que se preocupa por los militares que han apoyado este régimen, que desde 1992 han sido conjurados y cómplices, que después del Ministerio de Defensa y los comandantes de fuerza del año 99 hasta el presente han colaborado para la penetración cubana en Venezuela, para la FARC en el territorio, para los grupos terroristas españoles y de otros países, para los Tupamaros, para los cubanos en el país, para el control absoluto de nuestro país por parte de los cubanos castristas. Y entonces ahora están promulgando un decreto que solamente se refiere a los militares y ofreciéndole una serie de privilegios que una vez que un militar viola la Constitución tiene que ser llevado a juicio. Ese es el principio más importante de la relación civil-militar en una democracia, del control civil sobre las Fuerzas Armadas, del control y la relación del ciudadano sobre sus Fuerzas Armadas. Entonces estos caballeros, con todo el respeto que puedan tener, algunos de mi parte no lo tienen, pero son diputados electos por el pueblo, tienen la obligación de tomar en cuenta, y todo ciudadano tiene la obligación de alzar la voz para reclamar esto que estamos en este momento cuestionando. El tercer punto, y esto es muy importante, voy a ser muy corto en este aspecto porque me llama la atención sobremanera los nombramientos sectarios que está haciendo el Partido Voluntad Popular a través del presidente interino y todos los funcionarios de ese partido y quizás de algunos otros en la Asamblea Nacional, de los nombramientos. ¿Cuál es el apuro de nombrar embajadores y nombrar funcionarios ligados a los partidos afines en la Asamblea Nacional? ¿Quién es el que manda? ¿El presidente interino o manda la familia del presidente interino? ¿O manda la familia de los que están en España, de Leopoldo López? ¿O manda la familia y el partido de Ramos Ayú? ¿O de la izquierda democrática, como llaman ahora las fuerzas progresistas? Entonces me llama la atención que hay una serie de decisiones políticas importantes. Yo no desestimo estos nombramientos, pero hay cosas más importantes que abordar en este momento. La conformación de la estructura de poder de ese gobierno que se dice interino, la designación del alto mando militar y los comandantes regionales, el pase a juicio de todos los generales almirantes involucrados supuestamente en el delito de corrupción y narcotráfico, de limpiar la estructura militar, de pedir la expulsión a los organismos internacionales de las fuerzas paramilitares y militares que hay en territorio,
la FARC, LNP, los cubanos milicianos, otros grupos terroristas, iraníes, rusos, etcétera, etcétera. Ahora se alarman porque llegaron dos aviones a Maiquetía con una carga que no se conoce. Señores, de hace más de 12 años había un puente aéreo Caracas-Damasco-Terán. Ese avión salía vacío de Venezuela y venía lleno. Hay un puente aéreo entre Rusia y Venezuela en la base aérea Libertador. Ha llegado dos veces una escuadrilla de unidades navales de superficie para operar en el Caribe y han llegado a Venezuela. O sea, la penetración militar rusa es abierta y conocida. ¿Cuál es la sorpresa? Porque llegaron dos aviones. ¿Qué trajeron esos dos aviones? Señores, si hemos perdido el espacio territorial en manos de cubanos y bandidos terroristas de otros países, donde las Fuerzas Armadas han sido reducidas a unos celestinos y alcahuetas de esa penetración. Y todavía estamos pensando que dos aviones o tres aviones o un barco o una transferencia de militares y, en aviones comerciales van a agravar más la situación que tenemos. No, señores, es grave la situación y aquí se puede convertir Venezuela en un espacio de conflicto bélico internacional. Se puede convertir Venezuela en un Vietnam porque se están jugando factores geopolíticos de poder y no podemos seguir en la manguangua sospechando que la cosa es pacífica y que la culpa no es de todos sino de algunos y que algunos tienen que ser perdonados y otros tienen que ser execrados y se nombran personas que no tienen experiencia en el gobierno ni tienen conocimiento geopolítico y estratégico de lo que está en juego, que no es solamente el petróleo venezolano ni el territorio, es la proyección al Caribe de Venezuela, es la proyección hacia América Latina por las carreteras internas y fronterizas. Es algo más contra el sistema occidental, es más contra los americanos y estamos empeñados en no aceptar la ayuda militar por la injerencia humanitaria o la ayuda humanitaria que realmente hace falta para nuestro pueblo. Me parece criminal de las personas que nieguen ese apoyo y nieguen el pedido a las fuerzas internacionales, llámese como se llame y sean del color político que sean. Nos interesa el apoyo para salvar a nuestros venezolanos y para salvar el territorio de las fauces del comunismo y el socialismo mundial enraizado en nuestro país e inclusive penetrado en la oposición en una forma ingenua, poco, de poca fuerza, con una ingenuidad aparente, pero están trabajando por debajo de la tierra para implementar o seguir trabajando a nivel de socialismo en América Latina y en Venezuela. Otro punto, el cuarto, es que se está construyendo una estructura financiera y económica para rescatar los fondos que se han robado de Venezuela. Se han nombrado personas importantes, muy respetables y conocedoras del problema, de experiencia de gobierno en el país, de conocimiento internacional, de respeto a nivel internacional, pero a la par de esos nombramientos aparecen unos abogados en España, aparentemente contratados por la familia López o por Leopoldo López. Aparecen unas personas en Washington sentadas a la izquierda del embajador encargado Carlos Vecchio. Hay una serie de rumores no respondidos, no hay una posición clara del gobierno interino ni de los factores de poder asociados a ese gobierno interino. Siguen jugando con el venezolano, siguen despreciando a los ciudadanos, no quieren entender que tenemos el derecho y la obligación primaria de expresarnos. Y por eso es que me llama la atención todo lo que está ocurriendo, sin dejar de creer en que el presidente interino tiene y puede actuar transparente. Pero si se rodea de bandidos, automáticamente entra en el pantano de los bandidos y lamentablemente Venezuela podría, óigamese bien, podría perder esta oportunidad casi final. Entonces,
Este mensaje es para llamar la atención, para pedirle a todos quienes me escuchen y creen en lo que estoy diciendo, que tenemos que alzar la voz. No podemos criticarnos y agredirnos como me ocurre a mí en las redes sociales porque opino, entonces me caen encima, porque son fanáticos del partido o del individuo o de los amigos o de los empresarios o de los comerciantes o de los periodistas. Entonces yo como ciudadano, que es la condición más importante que existe en Venezuela, no puedo hablar porque me censuran y me agreden. Señores, tengan la seguridad que mi opinión siempre estará en el aire. Me resbalan las críticas y me resbalan las agresiones. Mi obligación como ciudadano es decir lo que pienso, lo que siento y lo que conozco. No me los calo más. Dios y patria. Buenas tardes, feliz domingo.